Hola, ¿cómo están? Este es otro video del programa La Ciudad en Bici de Casa de la Ciudad en colaboración con Bixi Escuela, y estamos Pascal Rastul y Yamil Márquez, que les vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la bicicleta y cómo la bicicleta ha sido un agente de cambio social. Entonces, efectivamente hoy vamos a hablar de la historia de la bicicleta, y más que una historia hay que verlo como una evolución. No es algo, la bicicleta no fue inventada por una sola persona algún día, así que tuvo una idea genial. No, vamos a ver que fue un proceso muy largo, de hecho, y ha sido por varias etapas. Por ejemplo, hay una leyenda que dice que Leonardo da Vinci hizo un dibujo de una bicicleta hace muchos siglos atrás, pero eso no es cierto. Vamos a ver que la bicicleta fue todo un proceso de invenciones. Y de hecho, pues como muchas cosas positivas, salió de un catástrofe, de algo negativo. Efectivamente, podemos decir que la historia de la bicicleta empieza por la erupción del volcán Tambora, que es un volcán que está en Indonesia, es decir, en la parte sureste de Asia, o sea, del otro lado del mundo en comparación con México. ¿Y qué pasó ese día de 1815? Pues esta erupción fue tan grande y echó en el cielo tanta ceniza, que esta ceniza estuvo viajando por todo el planeta, y lo que pasó entonces es que el cielo se oscureció, pero no un día, se oscureció por lo menos un año o dos. ¿Y eso qué provocó? Pues provocó que en Europa especialmente las cosechas fueron muy malas. Y entonces en este tiempo, cuando la cosecha estaba mala un año, pues la gente pasaba hambre. Cuando la cosecha estaba mala 2 años, pues era realmente un catástrofe, porque no había tanta comida almacenada. Y entonces en esos tiempos, en 1815, pues como medio de transporte no había muchos. El único era el caballo. Efectivamente, no había ni bicicleta, así que menos coches, ¿no? Como los podemos conocer hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no tiene hambre? Pues prefiere comer él mismo que dar la comida a su caballo. Y entonces de repente los caballos fueron desapareciendo en esos 2 años. De repente la gente se encontró sin medio de transporte. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí es cuando el genio humano se puso en marcha un poco. Y la primera invención de la cual podemos hablar es esta invención de un señor, de un varón que está en Alemania, el varón von Drais. Y este aparato, por eso se llamó una Draisinia, que es, pues lo único que hizo este señor es retomar un juguete que ya existía en esta época. Los niños jugaban con un par de ruedas de madera, obviamente no había tanto metal en esta época, era de pura madera, entonces 2 ruedas y un cuadro sobre el cual la gente se sentaba y nada más se ponía a caminar o a correr. Entonces este señor nada más lo adaptó para adultos, y de repente, pues con eso, al lugar de caminar, pues podían como caminar sentados o correr sentados e ir un poquito más lejos. Eso fue en 1818. A partir de ahí, un francés, en 1860, o sea, ya después de 50 años, de repente tuvo una idea. Él dijo, pues al lugar de caminar, voy a poner pedales en la rueda. Ahí, si se dan cuenta, en la rueda delantera puso un par de pedales y él está bien sentado y va pedaleando. Pero bueno, imagínense, esa máquina estaba de madera, estaba hecha de madera. Sentados había un poquito amortiguador, pero en los caminos de tierra era algo incómodo. Vamos a ver luego cómo evolucionó más la herramienta. Pero antes de ver eso, le voy a pasar la palabra a mi compañera Yamil para que nos hable de otro lado de la historia de la bicicleta como agente de cambio social. En 1819, con el anterior modelo que teníamos, ¿sí?, también se adaptó a las mujeres de la época. Entonces, en 1819, el empresario Dennis Johnson fabricó un modelo específico para las mujeres y la vestimenta que tenían en esa época. La bicicleta es así que permitió a las mujeres trasladarse más allá de los barrios donde residían. Dado esto, en 1851, Libby Miller
ella adoptó otra vestimenta a partir de como antes se vestían los árabes y bueno, como amplios pantalones que parecían entre falda y pantalón, eran abombochados, llamados los bloomers, ¿sí? Que es un tipo de pantalón abombochado y que las mujeres podrían andar en su bicicleta cómodamente. Entonces, en esos aparatos, que ya se podían llamar, entonces la palabra es velocípedo, porque entonces ya tiene pedales, pues como se dan cuenta, ahí con una falda, como comentaba Yamil, o un vestido, no se puede pedalear. Por eso ya llegaron entonces los primeros pantalones, los bloomers. Luego de la evolución, algo está muy interesante con este modelo. Si se dan cuenta, la rueda delantera está más grande que la rueda trasera. ¿Eso por qué? Porque si tenemos una rueda muy chiquita adelante, vamos a tener que dar muchas vueltas de pedales para avanzar un poquito. Pero si tengo una rueda grande, no tengo que pedalear tanto. O sea, con una rueda de pedal ya va a avanzar bastante mi bicicleta. Y de ahí entonces, ¿qué hicieron la gente? Pues estuvo aumentando y aumentando y aumentando la rueda delantera hasta llegar a estos modelos que tal vez son los más famosos de las bicicletas antiguas, que entonces es un velocípedo de rueda grande. Entonces, si se dan cuenta, esa rueda está gigantesca. Y entonces obviamente cuando ven una máquina así, se dan cuenta que no es para todo el mundo. Para los niños pues no van a poder subir, y para los hombres o los adultos pues es algo peligroso, porque primero hay que subir, allí hay una patita donde uno va corriendo, pone el pie en la patita y salta para llegar arriba. Y fíjense que esas bicicletas, bueno, esos velocípedos, todavía no podemos llamar bicicleta, no tenían frenos. Entonces imagínense la dosis de locura que tenía que tener uno para aventarse con esas máquinas. Pero la gran ventaja, y algo muy famoso en esas épocas que hacían, era carreras entre esta bicicleta y un caballo. Y fíjense que el que ganaba más seguido era la bicicleta, ¿no? Para decir qué tan rápido podían ir. Y entonces esos velocípedos de rueda grande ya vimos que eran algo peligrosos, no eran nada seguros. Pero de ahí entonces llegó un modelo que se llamó la bicicleta segura, que fue inventada entonces en Estados Unidos en 1885. Y entonces, si se dan cuenta, pues ahí tenemos realmente lo que se llama la primera bicicleta. Porque ya la podemos llamar bicicleta porque la cosa muy importante en esta bicicleta es que ya llegan los pedales con el sistema de transmisión por cadena. Entonces los pedales ya no están en la rueda delantera, así que no es necesario tener una rueda muy grande adelante. Tenemos nuestro sistema de transmisión que hace que vamos a poder pedalear de manera más cómoda y sobre todo más segura, porque además este modelo tiene frenos. Y por las casualidades de la historia, fue en esta época que también se inventó la operación de vulcanización para hacer el caucho para que se vuelva neumático. Entonces ya tenemos las primeras ruedas de caucho, que son mucho más cómodas que unas ruedas de madera o de fierro. Y ya entonces podemos decir que en esta fecha ya se inventó la primera bicicleta. Entonces, si se dan cuenta, ya eran hace 240 años, más o menos 235 años, que ya existe la bicicleta. Y desde entonces, pues obviamente hubo algunas evoluciones. Yo creo que la más importante fue el hecho de poner cambios y, bueno, mejores sistemas de frenos y amortiguadores también en los últimos años con las bicicletas de montaña. Y bueno, fue así que entonces la bicicleta se hizo muy famosa para trasladarse. Esto fue en Europa, en Estados Unidos también. Y entonces se creó un modelo Van Claven, ¿sí? Creado por los hermanos Wright, donde se modificó el cuadro. Si ven, este es el primer modelo como lo conocíamos, como evolucionó de este a este modelo, ¿sí? Y el modelo especial que hicieron para las mujeres, el cuadro, si ven, ya lo traen más abajo. ¿Por qué? Pues tanto por la vestimenta y porque había muchos cuestionamientos moralistas, ¿no?, en que las mujeres usaran la bicicleta.
Y es así como también más adelante la bicicleta influye en cambios sociales y culturales, donde también se habla de la mujer en el deporte. Y aquí tenemos a Mademoiselle Lisette. Ella es una francesa, una de las primeras francesas que fue nombrada campeona. Esto en 1894. Y bueno, en 1895 tenemos a Cathy Connox. En este periodo el ciclismo en Estados Unidos empezó a tener cuestionamientos racistas, impidiéndole a las personas negras acudir a los eventos. Ella, siendo una mujer costurera, se lanzó directamente a una asamblea que tenían en ese momento y exigió el derecho de que todas las personas fueran incluidas y que todas las personas tuvieran el derecho de usar una bicicleta. Y bueno, en el 2012, ya un poco más en esta época, surge en Afganistán el equipo de ciclismo afgano de mujeres. Y bueno, ya en el 2014, ya estando un poquito en este tiempo, en el 2014, los organizadores del Tour de France ya incluyen una carrera para mujeres, apenas, imagínense, en el 2014. Y hasta aquí termina la historia, pero podemos seguir construyéndola. Gracias, esperamos que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, pueden escribir. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao.